mí me gustaría empezar esta exposición refiriéndome a un tema que estuvo en la mesa política, que es la preocupación de la mesa política por la situación de los desplazados, particularmente en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, por razón de las inundaciones. Nos parece que es central que aun cuando hay temas políticos relevantes y de notoriedad y que ocupan las primeras planas en todos los medios, y está bien y legítimo, tener también la dimensión humana cuando habitantes de nuestra república están viviendo situaciones particularmente difíciles. Y en ese sentido, la mesa política, el primer punto que trató fue específicamente la situación de los desplazados de sus hogares por razón de las crecidas de los ríos, en particular del río Uruguay, pero de otras cuencas, expresar la solidaridad e hicimos un llamado a todos nuestros militantes en los distintos territorios a colaborar para aliviar la situación de estas personas en situación particular de dificultades en este momento, como expresión de solidaridad, sin ánimo de rédito político ninguno. Y lo dijimos expresamente, me parece que es fundamental. Creo que hay que tener siempre, primero, la dimensión humana de la política y de las cosas en general y expresar este sentimiento. Desde luego, inmediatamente procedí como presidente del Frente Amplio a hacer el informe político, que hago regularmente, planteando una serie de temas que tienen que ver con evaluación de las cuestiones que han estado en el debate público, en el debate político público en la semana, es lo que hacemos habitualmente todos los viernes, y desde luego uno de los temas que además motivó numerosas intervenciones de los distintos representantes de sectores y bases tiene que ver con la publicación ayer en un semanario sobre la utilización de una tarjeta corporativa por parte del entonces presidente ANCAP, actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en distintos momentos. Yo quiero destacar entonces que este tema desde luego estuvo, pues es un hecho político notorio, y lo primero que quiero señalar, que me parece que es lo más relevante, es que el representante del grupo político al que pertenece y que lidera el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, nos trasladó a la mesa política la voluntad, la disposición del compañero Raúl Sendic de acudir al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para, hacer los descargos que tenga que hacer, rendir cuentas como corresponde. Yo quiero destacar esto porque me parece que la cuestión política aquí está centrada en dos aspectos. Estamos convencidos, y hubo, diría, pensamiento conforme en todos los que nos expresamos en la mesa política en el día de hoy, que es evidente que hay una ofensiva de desprestigio de las fuerzas progresistas. Esto no se da solo en Uruguay, esto se dio en Argentina, se dio en Brasil, en Brasil además con consecuencias dramáticas. Los mismos que acusaron de corrupción a la presidenta Dilma Rousseff son los que hoy están enjuiciados por corrupción. Y nos parece, desde luego que es una opinión, desde luego que es opinable, pero tenemos la convicción política de que efectivamente hay una avanzada para comprometer a través de medios de comunicación y del enchastre, de la política del enchastre, al decir de Vargas Llosa, aprovechándose de la civilización del espectáculo, ir corroyendo, sobre todo por el lado de presunciones de corrupción, a las iniciativas gubernamentales. Yo creo que este es un hecho que está sucediendo también en Uruguay, que uno lo comprende en la lógica política, pero que llamamos la atención de lo que puede significar esto. Primero, porque efectivamente se largan acusaciones a través de los medios que comprometen a las personas y comprometen a la institucionalidad democrática en general. Se parte del principio inverso a lo que es el principio del proceso de los principios sancionatorios del derecho penal liberal, esto es, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí parece haberse invertido esta ecuación, ¿sí? Y entonces todo político, de derecha y de izquierda, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Luego queda instalada la verdad, la posverdad, a partir
del medio de comunicación. No estoy enjuiciando al mensajero, estoy intentando describir cómo se da un proceso político y luego hay que desmentirlo. Y de esta forma se evitan los caminos institucionales. La civilización, y en particular la civilización occidental, no únicamente, pero en particular las democracias constitucionales occidentales, establecieron garantías de debido proceso e institucionalidad en los procesos justamente para evitar los linchamientos públicos. Y hoy estamos asistiendo, no es nuevo, pero hoy en especial estamos asistiendo a mecanismos de verdaderos linchamientos a través de medios que luego se hacen imposibles de revertir. Por lo cual, destaco la actitud de Raúl Sendic de decir, en el ámbito ético partidario, acudo a la institucionalidad que corresponde, que es la institucionalidad del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, para que juzgue la acción. Luego, las denuncias de corrupción que pudieran surgir, la presunción o la insinuación de que hay conductas que podrían ser delictivas, corresponde al Poder Judicial enjuiciarlas. Y en ese sentido, los fiscales y jueces pueden actuar de oficio y tomar esa denuncia y así procesarlo. Y además me consta que algún partido ha aprovechado esta circunstancia, en realidad nosotros creemos que con funcionalidad a esta política del espectáculo, a ampliar denuncias penales. Nos parece totalmente correcto. Esos son los caminos que deben recorrerse, que son los caminos de la institucionalidad del Poder Judicial y, en el caso de la ética, porque el Poder Judicial no juzga éticamente, juzga jurídicamente, de acuerdo a normas jurídicas, en el caso de conductas ético-políticas, acudir a las instancias éticas de los partidos, y en este sentido Raúl Sendic transmitió a la mesa política su disposición de someterse al Tribunal de Conducta Política, que creo que es lo adecuado. Insisto, yo creo que no hay que atacar al mensajero, creo que es un error, creo que el mensaje es relevante. El mensaje es relevante además porque efectivamente la cuestión ética es una cuestión central para la sociedad, y así debe serlo, y lo reivindicamos. Y como fuerza política de izquierda lo reivindicamos. De ninguna manera uno puede soslayar la importancia, la relevancia que tiene una conducta ética correcta, acorde a las responsabilidades públicas que cumplen cada uno de los funcionarios públicos, y en especial para la izquierda, porque esta es nuestra matriz de identidad, la importancia de la conducción ética en cada una de nuestras gestiones en los intereses públicos. Y lo reivindicamos y queremos ser categóricos, y de ninguna manera vamos a ser funcionales a ninguna manifestación de corrupción. Y la vamos a combatir y vamos a seguir proponiéndole a la sociedad la necesidad imperiosa de exigir una conducta éticamente responsable de cada uno de los funcionarios públicos y cada una de nuestras compañeras, cada uno de nuestros compañeros en la gestión de la cosa pública y en su vida cotidiana. Sin duda, esto es central. Por eso insisto, no hay aquí ningún ánimo de decir este medio, aquel medio o el de más allá es el responsable, los mensajeros. Así se está moviendo la realidad hoy. Lo que hacemos es un fuerte llamado a la reflexión de cuáles son los caminos de la construcción de la sociedad y de la defensa de la institucionalidad democrática. Y alertamos sobre, por supuesto, operaciones políticas que pueden volverse en contra, Brasil es un ejemplo, de aquellos mismos que las promueven, ¿sí? Y que terminan deteriorando el sistema de la institucionalidad democrática. Por eso creemos que los caminos deben ser los de institucionalidad democrática, respetando, desde luego, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Pero a partir de un titular de prensa no se decide la culpabilidad de una persona, sino que en todo caso lo que puede hacer es alertar sobre una situación que justifica los tránsitos por la institucionalidad. Estos fueron los elementos de análisis de la mesa política de hoy. Están reflejados además en entrevistas que he dado hoy de mañana en CX26, Radio Nacional, Radio Uruguay, y que recoge, con algún título tendencioso, pero era esperable porque es un operador político, el diario El País, hoy en la mañana. Nosotros tenemos la información de que el fiscal de Corte, la Fiscalía de Corte, encuentra mérito como para pasar este tema de la paquetal a crimen organizado. Quería saber si ustedes no tienen conocimiento de eso y que... No estoy en conocimiento, pero me parece natural. O sea, que ante la noticia, que obviamente tiene repercusión pública, de que podría haber conductas que podrían, y estoy utilizando los condicionales, soy jurista, no, lo estoy utilizando deliberadamente para demostrar la magnitud,
se inicien los procedimientos, me parece que lo que hay que hacer es lo normal, porque eso es la garantía de todos los ciudadanos de que no vamos a ser acusados gratuitamente y condenados en linchamientos públicos. A mí me parece bien, con el debido proceso adelante. Hay que recordar siempre que el inicio de una indagación judicial o fiscal no implica culpabilidad de ningún tipo, ni siquiera el procesamiento de una persona por auto de procesamiento en vía jurisdiccional implica la condena de una persona. Eso significa el inicio del proceso penal. Lo aclaro porque a veces lo perdemos. Estoy intentando hacer una fuerte defensa de la institucionalidad jurisdiccional que es garantía para todas las ciudadanas, para todos los ciudadanos de este país. Necesitamos que no actuemos como sociedad en procesos de tribuna, ¿sí? Casi de activismo de partido de fútbol, condenando a las personas. ¿Sí? Y no estoy juzgando la conducta en sí, insisto, y debemos partir del principio de inocencia. Miranda, el Senado acaba de votar la derogación del artículo 162 del delito de abuso innominado de funciones. ¿Puede cambiar esa...? ¿Cree que es oportuno que se siga adelante con este proceso cuando ahora se entra inclusive en una posible denuncia que involucra a Sendik claramente? La propuesta de derogación del artículo 162 del Código Penal, un artículo que viene en un Código Penal de 1934, fue propuesta por el expresidente Julio María Sanguinetti y luego fue propuesta por más de un legislador del Partido Nacional. Porque estamos todos los que involucrados en el derecho y en las garantías del derecho, estamos convencidos que este artículo 162 es un pésimo artículo y que no debería figurar en un Código Penal de un país garantista de los derechos humanos, porque implica claramente una violación de derechos humanos. Tipificar un delito violando el principio de legalidad sobre la base de verbos como abuso de funciones o arbitrariedad es un error grave y es violatorio de los derechos humanos. El artículo 162 del Código Penal no debería estar vigente, no debería ser aplicado en general. Cosa que lo ha dicho, insisto, no solo el Frente Amplio, lo han dicho connotados dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional, y me parece que es evidente que hay que modificar esa norma, que esa norma no puede estar vigente. ¿Y el principio de oportunidad? Perdón, pero el principio de oportunidad no es un principio jurídico, el principio de oportunidad es en todo caso una discusión política. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Ninguno. El mejor momento para proponer la eliminación de un artículo del Código Penal nunca es bueno, sobre todo cuando este delito es claramente un delito de fuente netamente política. Deja un nivel de discrecionalidad al magistrado sobre la tipificación de una conducta ilícita, y esto viola el principio de saber qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está prohibido. En el derecho penal liberal y en el derecho penal de las democracias constitucionales modernas, el principio es el principio de legalidad y de legalidad estricta. Esto es, no hay delito sin previa ley que lo defina, no hay delito sin una clara tipificación de la conducta prohibida por la norma penal, y es más, no alcanza que la gente realice la conducta tipificada por la norma penal, sino además es necesario que esa conducta cause daño, que es el principio de lesividad. Lo invito en serio a repasar con seriedad el principio de legalidad estricta en materia penal. Dicho esto, obviamente a nadie se le escapa que hay condicionantes políticas, porque las leyes además son expresiones de opciones políticas. Claramente, lo voy a sostener una vez más, la propuesta del Frente Amplio de derogación del artículo 162 no está relacionada con las situaciones de Caloia y Fernando Lorenzo. Lo voy a decir con toda la gente. Claro, es imposible hacer una prueba negativa. ¿Cómo podría ser yo para probar que efectivamente no es ese el motivo que nos anima a? No tengo forma. Simplemente seguir argumentando, insistiendo que no es así. Pero además no son las únicas situaciones. Creo que el exintendente Zimmer está en una situación similar. Así que no es esa la motivación. Aún así, hay que reconocer que hay distintos puntos de vista en los distintos actores del Frente Amplio. Y eso está bien, y eso es bueno, y eso es parte de la discusión. El Senado acaba de votar con los votos del Frente Amplio,
que no son los únicos que están de acuerdo con que hay que derogar el artículo 162. Yo creo que acá también hay, permítanme la suspicacia de decir, acá también hay una maniobra política de hacerle pagar el costo político al Frente Amplio de la derogación de una norma que estoy seguro que muchos actores de la oposición, me consta que muchos actores de la oposición están deseando que se derogue. Pero en todo caso que el costo político lo pague el Frente Amplio. Pero incluso dentro del Frente Amplio hay distintas posiciones sobre este tema. Se dio la discusión en Senado, se adoptó una posición, veamos ahora en el tránsito a diputados cómo se transita. En lo personal, yo creo que efectivamente hay que eliminar este artículo 162 del Código Penal. Es una pésima norma, es una norma no garantista, es una norma que viola derechos humanos y que me parece una pésima norma. Y no me parece ahora, y en esto conteste toda la cátedra, Milton Cairoli, Gonzalo Fernández, la mejor cátedra penalista, pero además es de sentido estricto justicia que este artículo no debería permanecer vigente. Uruguay es parte, porque por otra parte este artículo 162 viene precedido de 8 o 9 artículos que combaten la corrupción, o sea que son instrumentos absolutamente útiles para combatir la corrupción, y este es un delito residual, dice, además que comete un error brutal que es el abuso de funciones en el caso no previsto por la ley. Pero ¿cómo puede dar aviso de funciones en caso? ¿Cómo puede dar un delito no previsto por la ley? Es una contradicción inadecta, es una contradicción en sí mismo. Viola el principio de legalidad. ¿Cómo puede haber un delito no contemplado por la ley? Pero puestos en este terreno, la tipificación del llamado delito de abuso de funciones que existe en la doctrina y en el pensamiento anticorrupción está establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre lucha contra la corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, del cual Uruguay es parte, después les paso exactamente la cita de la ley que aprueba la Convención Internacional contra la Corrupción, tiene una definición en el artículo 19 que puede ser muy útil en este sentido. O sea, si se entiende que no se debería ir lisa y llanamente a la derogación del artículo 162, que yo creo que es lo que hay que hacer, sino que tal vez habría que mejorar las herramientas de lucha contra la corrupción teniendo una norma de mayor amplitud que las que preceden al artículo 162 del Código Penal, muy bien, somos parte de una convención internacional en materia de corrupción, como Estado, asumimos esa responsabilidad y legislemos acorde a esa misma convención y tomemos el artículo 19. Esta es una de las alternativas. Ahora, sin jugadas políticas, ¿no? Sin asumir costos a otros y sin suspicacias, sin embarrar la cancha, sin decir, usted está proponiendo esto porque en realidad usted quiere salvar a sus amigos. Esta es parte de la lógica del enchastre que creo, yo insisto, estoy muy preocupado con la institucionalidad democrática. Es un error para la institucionalidad democrática, es un error utilizar espuriamente herramientas legítimas de sostenimiento del marco común de convivencia.